ahora. Bueno, ya se lo comentábamos, la Cámara de Diputados está en este momento discutiendo sobre el tercer retiro. En este minuto habla el diputado Javier Macaya, presidente de la UDI. Pasemos a escuchar parte de lo que él dice en su interpretación. Sacar adelante la reforma previsional, incorporar, yo creo que el tema de los retiros, si tiene una virtud, probablemente, primero llegó para quedarse, pero si tiene una virtud es que hace que los chilenos se sientan dueños no del 10, no del 20, sino que del 100% de sus recursos. Ha hecho que los chilenos sepan que son dueños de sus fondos previsionales. Y probablemente el lugar no es una reforma inconstitucional, no es exigirle al gobierno que no haga uso de sus facultades, sino que tenemos una discusión previsional pendiente hace 15 años en el Parlamento, que hoy día está en una comisión mixta. Miremos esa oportunidad. Los mejores momentos de nuestro país, presidente, se dan cuando Chile se une detrás de una causa. La política tiene el deber de conversar, de ponerse de acuerdo y de estar a la altura de las exigencias actuales. Lo binario, lo polarizado, lo blanco y negro, lo único que genera, obviamente, es que sigamos hundiéndonos en el fango de la impopularidad y yo creo que tenemos una oportunidad para, en un año donde las pulsiones de la sociedad que han estado muy, muy intensas y se van a canalizar a través de distintos procesos electorales. Hay 5 elecciones en los próximos 7 meses. Estemos a la altura, pongámonos de acuerdo en los temas que son importantes. Ciertamente el tema de los retiros es algo que tenemos que ser capaces de verlo en una institucionalidad de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a la Constitución y probablemente permanente con las orillas a situaciones tributarias que correspondan, pero no de esta manera. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra a don Juan Santana, posteriormente a don Miguel Ángel Calixto y terminaríamos con Fidel Espinosa. Diputado Santana. Señor presidente, llevamos más de un año desde que comenzó la pandemia en nuestro país y un año y medio desde que se produjo la revuelta social del 19 de octubre, cuyas repercusiones, las de ambos hechos, nos han tenido como sociedad inmersos en un clima marcado por la tensión, por la molestia, por el miedo y por la incertidumbre. Este es el último trámite legislativo de este proyecto, el que permitiría que los despachemos y quede listo para convertirse en ley. Es el tercer retiro de ahorros individuales, y lo digo, señor presidente, para que dimensionemos que esta misma iniciativa de última instancia, de último ratio, como dicen los abogados, ya tuvimos que empujarla en 2 oportunidades anteriores, como resultado de la mezquindad de esta administración, la mezquindad de un gobierno que, a diferencia de otras naciones del mundo que han enfrentado de manera más exitosa esta crisis, han tenido que recurrir a sus ahorros con los fondos soberanos y tampoco esta administración se endeudó, aún teniendo la autorización de este gobierno y a diferencia de cómo lo hace cualquier familia chilena cuando debe enfrentar situaciones complejas. Por lo mismo, acá es donde afloran las diferencias sustanciales que existen con este gobierno, porque creemos que el Estado debe estar al servicio de las personas, debe protegerlas y garantizar bienestar. No se puede permanecer inmóvil ante tal nivel de pobreza. Nuestro país, señor presidente, no es un banco. Por eso se evidencia que ante la crisis sanitaria las decisiones mezquinas no son más que la defensa de un modelo en el que pierden los de siempre y ganan unos pocos. Basta con comparar las propuestas del gobierno, hiperfocalizadas e insuficientes. Le piden a la gente una serie de exigencias, que el porcentaje de vulnerabilidad, que el registro social de hogares, que hay que demostrar pérdida de los ingresos, pero el año pasado Piñera presentaba un proyecto multimillonario para la compra de títulos de deuda a las grandes empresas sin requisitos. Es como la ley del embudo, señor presidente, ancho para las empresas y angosto para los trabajadores. Entonces ya basta. Y más encima, como si fuera poco, el gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional para obstaculizar la promulgación de este proyecto, pero también advierte lo mismo con los súper ricos y con el proyecto del royalty, en lo que es un claro desprecio absoluto a la voluntad del pueblo y a la democracia. Señor presidente, o mantenemos esta fractura social que se encuentra inserta en el alma de la sociedad chilena, fruto del neoliberalismo extremo y del enriquecimiento que gracias a él generaron 1.500 personas en un país de 17 millones de habitantes, o nos unimos en un esfuerzo de fortalecimiento de nuestra nación que permita restablecer un clima de paz social que esté basado en la democracia y en la justicia social. Señor presidente, lo invito a que camine por las calles de nuestro país, no las de su feudo, las del sector alto de Santiago, que camine por Puente Alto, por Maipú, por Vallenar, por Copiapó, por Chañaral, como lo hicieron otros mandatarios, como lo hizo Pedro Aguirre Cerda, como lo hizo Alessandri, como lo hizo Allende. Usted no puede hacerlo porque le dio vuelta a la espalda al pueblo chileno. Le exijo como integrante de este Parlamento que no acuda al Tribunal Constitucional. Usted ya es el peor presidente de la historia de Chile. Termine de una vez con las actitudes mezquinas y miserables.
Gracias, diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado don Miguel Ángel Calixto y posteriormente a don Fidel Espinosa. ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Gracias, presidente. Los saludo desde Puerto Aysén. Chile claramente vive una grave crisis social producto de la crisis sanitaria. 2 millones de chilenos sin empleo. Un 73% de microempresarios han señalado que hoy día reciben menos de la mitad de lo que recibían antes del inicio de la pandemia. Efectivamente, estamos frente a una crisis grave y que lamentablemente el gobierno hoy día no ha estado a la altura para solucionar los problemas que hoy día tiene la gente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Entrega bonos como solución y lleno de exigencias finalmente para la gente que al final del día se queda sin ningún tipo de beneficio. Creo que me parece que es positivo lo que se ha hecho esta última semana respecto de ampliar el bono del ingreso familiar de emergencia. Eso es una buena medida de universalidad, pero aún nos queda mucho por hacer, porque en esa propuesta se deja fuera la clase media. Y por eso vamos a defender este proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales, que no solamente incluye a los pensionados de AFP, sino que también incluye a los pensionados de rentas vitalicias, que durante toda esta crisis han estado postergados y no han recibido ningún tipo de apoyo. Presidente, Chile vive una grave crisis social producto de la crisis sanitaria, pero también se puede generar una grave crisis política. Y es acá donde yo quiero pedir al presidente de la República que cuide la democracia, que cuide la tradición política de este país, lo que hemos construido después de la dictadura, entre todos los chilenos, que no eche a perder esta forma en cómo hoy día Chile ha ido dialogando y ha ido creciendo. Y por supuesto que hay que corregir. Yo creo que el Congreso tiene que estar abierto a la posibilidad de diálogo y de acuerdos, qué duda cabe, pero el presidente tiene que dejar su actitud testaruda y tiene que pensar que la democracia, el bien superior de los chilenos, es más importante que el bolsillo de las AFP. Yo creo, presidente, que hoy día no están los tiempos para hacer juicios políticos, porque todos sabemos cuál es el destino de esos juicios políticos, y el Congreso tiene que enfocarse junto con el gobierno a conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El tercer retiro de los fondos previsionales, que además beneficie a los pensionados de rentas vitalicias. Ese debe ser el objetivo de todo este Congreso, y yo hago un llamado a que, si es necesario la unidad, por supuesto tenemos que ponernos a disposición para lograr el objetivo. Yo creo que acá no están los tiempos para los gustitos políticos, ni del Parlamento, ni tampoco del presidente. Gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Fidel Espinosa. Yo le digo. En Chile existe actualmente un profundo malestar, presidente, un malestar que recorre todo el país. Abuso con los remedios, colusión, corrupción, malestar por los bajos sueldos, por las malas pensiones. Un profundo malestar contra las élites que gobiernan este país. Un malestar con el presidente Piñera y con su gobierno. Una élite que defiende sus bolsillos y sus intereses. Por eso regatean hasta el final, hasta los bonos. Porque son de la élite y no conocen el Chile real. No saben lo que es luchar por llegar a fin de mes con las cuentas al día. No conocen los sufrimientos de la ciudadanía. Por eso el 10%, el retiro del 10%, hoy día es una imperiosa necesidad para la clase media, para nuestros sectores medios y los más vulnerables, para nuestros trabajadores que están sufriendo con sus familias. Por eso yo quiero decir con el mayor de los respetos que el presidente Piñera está traicionando al pueblo que lo eligió. Va a pasar a la historia como un presidente avaro, inhumano y desconectado de la realidad del Chile real. Por eso le queremos pedir, una vez más, que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Porque, como lo dijo nuestra gran presidenta del Senado, Yanna Proboste, no se humilla quien pide por Chile. Basta, presidente Piñera, de generar un ambiente de crispación, con sus decisiones alejadas de los intereses de la gente y cercanas
a los intereses de sus amigos, empresarios, dueños de la riqueza de Chile, que por largos años han abusado de la clase trabajadora para enriquecerse ellos y esas mismas élites de las que hemos hablado. Señor presidente, hoy el gran responsable de las humillaciones que está sufriendo la clase media y nuestros sectores vulnerables, el gran responsable de la alteración social que está viviendo Chile, tiene nombre y apellido: Sebastián Piñera Echenique, que va a pasar a la historia, como lo decía el diputado Santana recién, no solamente por traicionar al pueblo que lo eligió, sino por ser el peor presidente que ha tenido la historia de nuestro país, y que tuvo además la voluntad popular por ser 2 veces elegido por la ciudadanía de Chile. Señor presidente Piñera, por su intermedio, presidente de la Cámara, hágalo por Chile, hágalo por las familias que más lo necesitan, hágalo por nuestra patria y nuestros compatriotas. No recurra al Tribunal Constitucional, porque hacerlo va a implicar desde todo punto de vista un daño tremendo a miles de nuestras familias. Hágalo alguna vez por la ciudadanía y no lo haga por sus amigos empresarios que tienen todo para defenderse solos. Por Chile vamos por el 10%. Como bancada del Partido Socialista siempre vamos a estar del lado de nuestra clase media y de los que más lo necesitan. Señor presidente, hoy día es un día importante, pero más importante es el fin de semana, en donde esperamos que el presidente Piñera recapacite y alguna vez actúe en función de nuestro país. He dicho, presidente. Gracias, estimado diputado. Ha solicitado la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, don Juan José Ossa Santa Cruz. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera, por supuesto, partir por saludar a todos quienes están participando de esta sesión en forma presencial, en forma telemática, y quisiera hacer una reflexión breve. Por supuesto que puede ser tentador en estos momentos volver a señalar, volver a insistir en que el gobierno ha hecho mucho por auxiliar a las familias chilenas, que eso sí es reconocido por algunas instituciones, volver a señalar lo que el gobierno considera que debe ser la prioridad en estos momentos en materia de fondos previsionales en relación a las pensiones. Pero yo quisiera, presidente, no quiero pasar un comercial, no quiero pasar un réclame por más profundo, la profunda convicción que tenemos en relación a esas materias. Yo quisiera, presidente, primero partir porque todos estamos muy conscientes de la difícil situación que está viviendo nuestro país. Pero por momentos uno escucha ese diagnóstico que es real, por supuesto, pero al mismo tiempo percibe una suerte de, al menos insinuación, de que manejar una pandemia de la gravedad y la extensión como la actual no fuese altamente complejo. No fuese altamente complejo, no solo para Chile, no solo para, sino que para todo el mundo. Tampoco quiero hablar hoy del exitosísimo plan de vacunación que hemos llevado adelante, no solo gracias al gobierno, sino también gracias a los profesionales de la salud, los alcaldes de Chile y todos quienes día a día contribuyen en esa materia. Yo quiero señalar, presidente, que básicamente tenemos que dejar de tratarnos entre buenos y malos. Yo creo que hablar de avaricia, de mezquindad, de un gobierno miserable, no solo no es cierto, porque todos quienes trabajamos en este gobierno nos levantamos en la mañana en el mejor ánimo de ayudar y de contribuir a nuestro país. Y nos dormimos en la noche, presidente, desvelados de cómo podemos hacerlo mejor. La misma convicción me asiste por su intermedio de la oposición. Me asiste la convicción que quienes me están escuchando en este momento quieren lo mejor para Chile. No quieren sacar ventajas mezquinas, no quieren sacar ventajas políticas, al menos la inmensa mayoría de los parlamentarios de nuestro país. Por lo mismo la invitación es a eso, al diálogo, a la búsqueda de acuerdos, a ver cómo encontramos, presidente, las mejores fórmulas para seguir ayudando a las familias de Chile. Ese ánimo lo encontrarán siempre en este gobierno.
Eso es lo que esperamos nosotros, no solo hoy, en los próximos días, en las próximas semanas y durante todo el tiempo que dure esta pandemia. Presidente, no hay nada más fácil y tentador para un gobierno al cual le resta un año que entregar recursos. Tenemos que hacerlo, pero también tenemos que hacerlo en forma bien diseñada, en forma responsable, pero siempre anteponiendo lo que de verdad nos importa, que son los chilenos y chilenas que están sufriendo. Termino estas palabras, presidente, insistiendo. Todos quienes trabajamos en este gobierno hacemos el máximo esfuerzo por contribuir a nuestro país. No nos mueve ni al presidente, ni a ninguno de sus ministros, ni a ninguno de los funcionarios, ni a ninguno de los funcionarios públicos de nuestro país un ánimo distinto a ese. El que tengamos diferencias, el que tengamos legítimas diferencias, no significa que sea la hora de tratarnos mal. Es la hora, presidente, de la amistad cívica. He dicho. Muchas gracias. Gracias, estimado ministro. Y con su intervención se finaliza el debate de este proyecto. En tiempos de votación, en votación la petición formulada por 53 señoras y señores diputados, quienes en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra B, de la Constitución Política de la República de Chile y las disposiciones del libro tercero, título quinto, del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, solicitan citar al ministro de Defensa, don Baldo Procurica, para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático adjunto. 4:28 de la tarde, vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, nos cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Kevin, te escuchamos. Justamente a esta hora se está votando, previo a la votación del tercer trámite constitucional del tercer retiro de fondos de pensiones, la interpelación solicitada por 53 diputadas y diputados al ministro de Defensa, Baldo Procurica. Luego de esta votación se va a realizar una sola votación sobre todas las modificaciones que hizo el Senado sobre el tercer retiro de fondos de pensiones. De lograr el quórum de 92 votos en esa votación, finalmente el proyecto será despachado del Congreso Nacional en una tramitación que, recordemos, inició hace un par de semanas, pero con un proyecto que se ingresó por allá por el 15 de diciembre y luego se fueron sumando más iniciativas. Cerca de 6 iniciativas finalmente fueron las que dieron origen a este proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones. Veremos primero el resultado de esta votación sobre la interpelación al ministro de Defensa, Baldo Procurica, por la situación y el pronunciamiento que han tenido las Fuerzas Armadas por algunas sátiras políticas en algunos canales de televisión. El resultado de la votación es 78 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones. Se da lugar entonces a esta interpelación para el día martes 18 de mayo. En sesión especial entonces queda consignada la votación de esta interpelación. Martes 18 de mayo durante la tarde en sesión especial será esa interpelación al ministro Baldo Procurica. Y ahora la votación clave del tercer retiro de fondos de pensiones, las modificaciones realizadas a este proyecto de ley. Se ponen de pie algunos parlamentarios. Por cierto, acá en la sala de la Cámara no hay tanta afluencia y, por cierto, tampoco ningún ministro de Estado presente en la sala, sí de manera remota. Ahora. 4 de la tarde con 30 minutos, muy buenas tardes. Escuchemos, ya se está votando en estos momentos el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos de inmediato con Kevin Felgueras. Kevin.
Claro, Marcos, se está votando en tercer trámite constitucional el tercer retiro de fondos de pensiones. Se requiere, recordemos, de 92 votos favorables para que se aprueben las modificaciones que hizo el Senado y finalmente esto sea despachado del Congreso Nacional. Se está esperando a que termine la votación de los parlamentarios que están de manera remota, pero por cierto, los que ya están presentes acá han manifestado a viva voz también su intención de voto. 4 de la tarde con 31 minutos. Está por terminar esta votación. Si se logra el quórum de 92 votos, esto se despacha a ley y finalmente solo quedaría el paso del Tribunal Constitucional para ver si es que se tendrá o no un tercer retiro de fondos de pensiones. En la sala de la Cámara solo el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, de manera remota. Hemos podido escuchar también al ministro de esa cartera, Juan José Osa. Se consulta por una última vez si ya han votado todos los diputados y diputadas en esta votación, que por cierto es clave. Escuchemos parte del ambiente acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 119 votos, 17 en contra, 3 abstenciones. 119 votos a favor, 17 en contra y solo 3 abstenciones. Se aprueba y se despacha del Congreso Nacional el tercer retiro de fondos de pensiones. Finaliza así una nueva historia sobre los retiros de fondos de pensiones. 3 votos menos de lo ocurrido en la votación en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero de todas maneras una votación que es contundente, entendiendo que supera incluso los 2/3 acá en la Cámara. 119 votos a favor, se mantiene y se despacha del Congreso Nacional esta normativa. ¿Qué es lo que se viene ahora? Lo más importante, ver si es que se mantiene el requerimiento en el Tribunal Constitucional. De ser así, hay que esperar a que finalice lo que tendrá que decir el Tribunal Constitucional para ver si es que habrá o no tercer retiro de fondos de pensiones. El Congreso, de esta manera, finaliza su tarea, se despacha del Congreso Nacional el tercer retiro de fondos previsionales, incluyendo, por cierto, a quienes tengan renta vitalicia, Marco. Claro, Kevin, una situación, estamos a la espera, por cierto, de lo que vaya a definir finalmente el Tribunal Constitucional. Hay que destacar que en otras circunstancias, si es que no estuviera este requerimiento del Tribunal Constitucional, esto ya habría quedado en condiciones de ser ley. Sin embargo, debido a este requerimiento, esto no es así. Hay que esperar. Primero, el día martes, el Tribunal Constitucional va a revisar la admisibilidad de este requerimiento presentado por el Ejecutivo para ver finalmente la viabilidad de este tercer retiro del 10%, que fue aprobado entonces en su tercer trámite este viernes, hace algunos minutos nada más, en la Cámara de Diputadas y Diputados, por una votación que estuvo bien cerca también de la votación anterior, claro, en el primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Kevin, te escuchamos. Sí, justamente, Marco, y bien importante marcar varios escenarios políticos. El primero es que nunca en una votación de un retiro de fondos de pensiones no había ministros en la sala de manera presencial. Hoy solamente estuvo el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, presente en esta votación, y de manera telemática estuvo el ministro de la SECPRES, Juan José Osa, pero en la sala de la Cámara solo el subsecretario de la SECPRES, en también un hecho político que habrá que analizar más adelante. Por ahora se celebra por parte de algunos parlamentarios de oposición este triunfo para ellos, por cierto, el tercer retiro de fondos de pensiones. Se había impulsado, recordemos, una iniciativa presentada el 15 de diciembre acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, que tuvo más iniciativas. Fueron 6 finalmente las que se refundieron en un solo proyecto de ley, una reforma permanente y una reforma transitoria que siguió su camino y que finalmente ayer fue despachada por el Senado y hoy es refrendado los cambios que se hizo en la Cámara Alta por la Cámara de Diputadas y Diputados, con una votación que finalmente termina siendo contundente. 119 votos a favor, 3 votos menos que en la votación en general, la primera que se hizo en la sala, pero de todas maneras alcanza de sobra para aprobar este proyecto de ley y despacharlo fuera del Congreso Nacional. Particularmente, Marco, vamos a buscar algunas reacciones. Nuestro compañero Poirot Escobedo ya está instalado en otro sector del Congreso Nacional precisamente para dar cuenta de las reacciones luego de este despacho del Congreso Nacional, que no es
la última votación que se va a tener que realizar, puesto que el Tribunal Constitucional también tendrá algo que decir sobre el tercer retiro de fondos de pensiones. Claro, Kevin, termina su trámite legislativo en esta instancia, al menos el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, hay que esperar a ver qué es lo que resuelva finalmente el Tribunal Constitucional. El día martes se espera que se revise la admisibilidad de este requerimiento presentado por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Y son las 4 de la tarde ya con 36 minutos. Vamos a cerrar este boletín especial por Televisión Nacional de Chile, pero nos mantenemos, como siempre, en Canal 24 Horas con las reacciones, también a la espera de las reacciones tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de este proyecto que permite el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.